adicciones, ¿no? Se pueden ver imágenes por redes sociales y demás de los famosos zombies, ¿no? Que es el grupo de gente que está afectado por el fentanilo, sobre todo en los Estados Unidos, en las calles de Filadelfia y en otros puntos. Esto realmente entristece, ¿no? Personas que parecen deambular como muertos sin vida, son adictos al fentanilo y a otras sustancias, y la idea es conocer un poco qué produce nuestro cuerpo y de qué se trata cuando hablamos de fentanilo, ¿no? Y también la idea es conocer qué es lo que se consume en Tucumán y qué es lo que genera. Por eso estamos con un especialista en adicciones, que es Emilio Mustafa, también psicólogo social. ¿Qué tal? Bienvenido, Emilio, un gusto. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte acá. Emilio, contanos un poco qué genera el fentanilo para que la gente deambule de esa manera, ¿no? Como muertos sin vida por la calle. Bueno, el fentanilo en este momento en el país de Estados Unidos es una de las principales epidemias de consumo en este último tiempo, hasta en la actualidad. El fentanilo es un opioide sintético con una estructura química muy parecida a la morfina. Es más, el efecto químico del fentanilo es 100 veces más de que la morfina y 50 más que la heroína. 100 veces más fuerte que la morfina. Y 50 más que la heroína. Fue diseñado y investigado en los años 60 y su uso principal es para procedimientos quirúrgicos y un analgésico de alto espectro, digamos, por ejemplo con lesiones por ejemplo traumáticas, para tratamientos paliativos. Y como tiene esta característica opioide, tiene una rápida absorción en sangre. Cuando entra en torrente sanguíneo, entre 1 minuto a 3 minutos llega al sistema nervioso central, y nosotros, todos los seres humanos, tenemos receptores opiáceos naturales en el cerebro, se alojan ahí y se adhiere a neurona. Cuando se adhiere a neurona, enlentece el procedimiento y modula el dolor. Entonces, lo que genera un procedimiento de tratamiento. Es de uso quirúrgico, es de uso médico farmacológico, en su dosis justa. Es utilizado para las anestesias, para cirugías, es muy de altos beneficios en un tratamiento médico. Bajo prescripción médica. El problema es cuando viene la sobredosis, cuando se empezó a desmadrar, digamos, la situación con los cárteles mexicanos, que la empezaron a traficar y a empezar a cortar con heroína o cocaína, y eso ha generado esta epidemia que está viviendo los Estados Unidos y genera la sobredosis. La característica de sobredosis de fentanilo es en el encéfalo tenemos las neuronas que controlan lo que es la respiración. Al enlentecerla genera depresión respiratoria. En un consumo de sobredosis te genera una depresión respiratoria, un estado de somnolencia, genera una crisis respiratoria, paro cardíaco y muerte. Pero eso tiene que ver por la adulteración. Al ser una droga tan potente y adulterarla en el mercado uno no sabe legal, lo que está consumiendo ni cuánto. Y es tan potente, genera estas cuestiones de sobredosis. Hay que decir también que el efecto que genera este opiáceo es también, por eso que la gente lo consume, una sensación de mucha euforia, de un placer ilimitado, una sensación de felicidad, y eso baje. Pero bueno, ese es el anzuelo, digamos, ¿no? De por qué se consume, porque cuando uno ve las imágenes se espanta, pero bueno, en esa conducta adictiva genera este bienestar que genera este tipo de opiáceo, digamos. ¿Esta droga, el fentanilo, ha llegado a la Argentina o todavía no? No, en Argentina no se consume en las calles, es utilizado en el sistema de salud. ¿Se conoce algún mal uso de este tipo de drogas que son, sobre todo con uso anestésico y como calmantes del dolor? Bueno, hay que tener en cuenta que hay consumo de opiáceos como oxicodona o otro tipo de sustancias que existe, pero no a un nivel de la problemática que tiene en Estados Unidos. En Argentina el principal problema son los psicofármacos, principalmente las benzodiazepinas, que tienen un efecto sedativo, que son los que trabajan el trastorno de ansiedad. También se utiliza mucho en crisis convulsiva, y lamentablemente Argentina es el principal país de Latinoamérica y de América del Sur en el consumo de psicofármacos y benzodiazepina, según los informes del Hospital Fernández, del doctor Damín, que es un toxicólogo muy importante. Podemos decir que el principal problema que tenemos en Argentina es un consumo descontrolado, sin receta, básicamente, de psicofármacos en muchos casos. Uno de los principales problemas que tiene Argentina es la automedicación. Digamos, la automedicación, se instaló mucho el consumo de benzodiazepinas, de los tranquilizantes. Es muy común el uso en la clase media, es muy común, y eso genera efectos cronificantes, digamos. No solamente del efecto que puede generar en un trastorno
adictivo, porque las benzodiazepinas son altamente adictivas, sino también daños colaterales, como por ejemplo problemas hepáticos, problemas renales. Y está tan naturalizado y comercializado que, bueno, lo vemos constantemente en las propagandas. Y luego de la pandemia se instaló profundamente con el alcohol y el otro tipo de sustancias. Y lo más alarmante, y esto es lo que nosotros vemos en los barrios, es muy común el consumo de benzodiazepina en los barrios. Por ejemplo, hay tranzas en los barrios que te venden una benzodiazepina a 75 pesos. 75 pesos. O 100 pesos la ¿El pastilla. ¿El blister no, o la pastilla? 100 pesos. Teniendo en cuenta que estos tipos de medicación son con receta archivada. Sin embargo, vos que recorres los barrios, Emilio, en los barrios ves que se consumen los psicofármacos de venta libre, básicamente. No, por ejemplo, hay tipos que son, por ejemplo, hay un tipo de benzodiazepina que vos lo podés comprar con doble receta archivada, porque son de... Pero ¿cómo se los consigue en los barrios? Bueno, es el primer gran debate. A mí lo que me llama la atención, cómo un tranza tiene una cantidad de blister de benzodiazepina, cuando vos no podés comprar, si vos querías comprar en la farmacia no te venden sin doble receta. La pregunta hay que investigar ahí qué pasa. Lo que sí notamos que es los usos de las recetas, y también hay una que otras denuncias en algunas farmacias de la periferia que a veces lo venden sin receta. El problema es cuando se mezcla alcohol con benzodiazepina, es altamente peligroso, y son los que los chicos consumen, como lo llaman el jugo loco en el barrio. El jugo loco. Que en general preparan jugo, a veces le ponen un blister de 10 pastillas. Y este es el problema que lo denunciamos la otra vez, que muchas veces niños de 9, 10, 11 años consumen esos tipos de sustancias y generan los efectos que generan, que son efectos sedativos hipnópticos profundos, una grave alteración a nivel mental, estados de agresión, inclusive puede haber sobredosis porque también, como es tan sedativo extremo mezclado con alcohol, genera problemas respiratorios y puede generar un estado de coma. Este jugo loco contiene la benzodiazepina. Hay una muy conocida, bueno, decimos el nombre Colona y un poco más, que se usa. ¿También esta jarra contiene alcohol o solamente benzodiazepina? A veces es jugo con la pastilla, y cuando se torna más peligroso, pues mezclar alcohol con la benzodiazepina genera puede generar problemas de sobredosis. Es muy común ver chicos que le generen náuseas. Más hace 3 semanas intervenimos con un chico de 11 años que le había generado un estado de náuseas, embotamiento, estado inclusive de agresión. Y lo más grave es que cuando están entrando en sobredosis, a veces merman la función respiratoria y a veces se le empiezan a hacer a su lado las yemas de los dedos, los labios, por el problema respiratorio, y eso puede generar un proceso de coma y en ocasiones la muerte. La verdad, sabemos, Emilio, de tu trabajo en los barrios, sobre todo en el tema de adicciones. ¿A qué edad se inician muchas veces los chicos con el consumo o de Paco o de psicofármacos? Bueno, hay que decir que el consumo en general es policonsumo. Nosotros lo venimos planteando ya desde el año 2019, pero se consolidó desde el 2021 para acá. Antes la edad era 14 y 15 años. Ahora lo que nosotros atendemos en la franja de los barrios de la periferia de Capital, que están al margen del río, y estamos teniendo ya estabilizados de 9, 10 y 11 años. Y alcohol, el principal consumo es policonsumo, alcohol, pastillas y pasta base de cocaína. O sea, a las 9 años arrancan... 9, 10 y 11 tenemos nosotros registros. ¿Te ha tocado casos de intervenir y ver? Sí, bueno, el último fue de 11 años, que fue hace 3 semanas. Pero ¿cuál es el problema? Digamos, un niño... Es un niño, sí. La cuestión evolutiva del desarrollo cerebral. Es decir, lo que no estamos viendo es los efectos orgánicos en el desarrollo del cerebro de un niño, de un adolescente o de un adulto con respecto a estos tipos de sustancias, y teniendo en cuenta en un contexto social donde está la automedicación y donde está la promoción del consumo constantemente, digamos, ¿no? Bien. Y por último, Emilio, ¿hay una salida? ¿Vos ves una salida de todo esto? Yo creo que estamos en una situación compleja, pero yo sí creo que sí hay salida. ¿Y cuál es la salida? Tomando medidas de política estratégica de Estado que puedan abordar la problemática de la salud mental y las adicciones como un proceso integral. Para eso nosotros, como trabajadores de la Secretaría de Adicciones, por ejemplo, estamos solicitando una emergencia en salud mental y adicciones, donde el Estado ponga una política estratégica de acá a 10 y 15 años para desarrollar protocolos de intervención ante esta demanda de salud mental y consumo. Emilio, muchísimas gracias. Hemos hecho un recorrido, un panorama de lo que son las adicciones en Estados Unidos, con estos casos del fentanilo, pero también en Tucumán, que nos preocupa y nos duele mucho, ¿no? Sí. Y bueno, y vuelvo a decir, acá la solución es de una política estratégica de Estado, porque todavía estamos
en condiciones de poder darle batalla, en difíciles condiciones. Pero si no se toma conciencia la importancia de la salud de la población y de la salud mental... Claro, no salimos más. Efectivamente. Bueno, pasaba Emilio Mustafa, muchísimas gracias.